Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a iniciar nuestro tema que es sobre la búsqueda avanzada en la web y vamos a hacer una explicación corta de algunos elementos en la búsqueda. Ustedes ya tienen en su plataforma, ya tienen el contenido de la presentación que vamos a trabajar hoy. También está el material y la actividad que estamos trabajando, que vamos a trabajar. Entonces aquí está, en la semana se llama búsqueda avanzada en la web. Entonces les decía que hoy vamos a trabajar durante la clase esta actividad. Vamos a trabajar de esa actividad en grupo, entonces estén muy pendientes y para que no nos desconectemos, yo me voy a quedar acá conectada. Si de pronto usted está trabajando desde el celular, pues se desconecta y vuelve y se conecta si tiene alguna pregunta. ¿Listo? Pero vamos a tratar de hacer la actividad acá durante la mañana, durante la clase. Entonces aquí ya está el tema, ustedes le dan clic en descargar si lo quieren ir leyendo o si no, pues me van escuchando la explicación. Entonces, ¿por qué vamos a hablar sobre la búsqueda en la web? Nosotros utilizamos Google siempre, ¿cierto? Porque es nuestra herramienta de búsqueda. Entonces, Google nos ayuda y le decimos San Google. Entonces, San Google nos ayuda, por ejemplo, cuando hacemos trabajos, cuando hacemos investigaciones, cuando nos dejan pues cosas para consultar. Pero a veces esas búsquedas que nosotros hacemos pues no son las mejores. De pronto estoy consultando material, a veces consulto tareas ya hechas por allá en tareasresueltas.com y a veces esas tareas, como ustedes ya saben, están mal hechas y esa información que está, no toda la información que está en internet es verídica. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar si el sitio que yo estoy consultando está bien. Entonces a veces nosotros nos vamos a monografías no es un sitio verídico porque allá cualquier persona puede publicar, en monografías, igual que Wikipedia. Entonces todas estas páginas lo que a veces hacen es que distorsionan la información. A veces yo presento información que no está, digamos que no la hicieron personas que de verdad saben, sino de pronto estudiantes o de pronto alguien que hizo el ejercicio y subió esa actividad y no sabemos si la actividad está bien o está mal. Entonces empezamos porque a veces nosotros buscamos de pronto en blogs y los blogs, ustedes saben que los blogs los hacen las mismas personas, los mismos estudiantes y esa información pues no sabemos si está mal. A veces es información que se trae de otros sitios y lo que hacen es que pues le cambian como el sentido de la información. Entonces, así como hay noticias falsas en internet, así también hay sitios falsos. De pronto ustedes cuando en farmacia, que es muy importante para ustedes hacer consultas, digamos, de medicamentos, de procedimientos, ¿sí? Entonces, esa información es muy buena que ustedes la aprendan a utilizar para que cuando ya ustedes estén consultando, pues consulten en sitios que de verdad sean sitios reconocidos, que de verdad la información que publiquen pues tenga un aval de una institución, tenga un aval, por ejemplo, de un código que me ayuda, por ejemplo, a saber, así como los medicamentos de ustedes que tienen registro INVIMA, entonces es un medicamento que sí está, así también en la información está en internet, también tienen ese tipo de códigos que ustedes lo van a aprender a reconocer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de qué es un buscador. En este momento, el buscador que lidera como toda la parte de búsquedas en internet es Google, ¿cierto? Entonces, pero existen otro tipo de buscadores. Entonces existen buscadores como Yahoo, como Bing, o sea, son otros buscadores que también son muy buenos, pero ahorita en el que está como pionero es Google, porque ellos pues primero han invertido
mucho dinero para mejorar todas sus estrategias de búsqueda. Entonces, por ejemplo, ya está utilizando inteligencia artificial. Por eso a veces cuando ni siquiera hemos escrito completo la palabra, él ya me comienza a arrojar resultados de pronto para detectar algunas de esas búsquedas. De pronto, si yo utilizo Google con mi cuenta de Gmail, entonces él me dice, estas son sus consultas, entonces él me empieza a arrojar resultados referente a consultas que de pronto ya he hecho. Entonces ellos utilizan una serie de bases de datos, de información, bueno, donde tienen alojada mucha información y muchas estrategias de códigos que de pronto no entendemos como muy a fondo cómo funciona, pero es una red donde ellos trabajan pues mancomunadamente para ver cuáles son las tendencias o cuáles son las costumbres de las personas a través de esas búsquedas, y ellos han mejorado mucho su sitio de búsquedas. Entonces dice que un buscador es un espacio en la web que nos permite pues hacer una búsqueda utilizando algunos elementos y algunos parámetros. Entonces siempre que yo hago una búsqueda normal, por ejemplo, si me deja la profesora, escríbame sobre cuáles son los principios de la farmacia, ¿cierto? Por ejemplo, entonces yo escribo así en Google, entonces yo tengo que aprender a cómo hacer esa búsqueda para que sea más efectiva y cómo buscar esa información. Entonces vamos a ver un poquito la interfaz de Google. Entonces nosotros acá tenemos como unas partes de la interfaz de Google, porque así como todas las herramientas, pues ellas también traen otras herramientas, pues trae como la caja de búsquedas, que es donde nosotros escribimos la información, las opciones de filtro, donde nosotros pues vemos si queremos imágenes, si queremos noticias, videos. Bueno, aquí ahorita vamos a ver un ejemplo. También la parte de resultados, él nos muestra cuántos resultados arrojó esa búsqueda. Por ejemplo, si yo me voy a mirar la línea de resultados, es donde me aparece como la página para nosotros buscar. Y la vista previa de resultados, que es donde me sale toda la información de pronto de las primeras páginas. Entonces vamos a ir a Google y vamos a hacer una búsqueda normal. ¿Listo? Entonces vamos a escribir sobre farmacia. Y él me arroja acá, es como esta es la primera. Él me arroja farmacias. Entonces si yo veo, esta es mi caja de búsquedas. Aquí entonces, ¿qué quiero encontrar? Si mapas, si noticias, si videos. Y aquí me arroja cuántos resultados él me buscó en 0,81 segundos. Entonces por eso les digo que ellos han mejorado mucho el tiempo de búsqueda, y por eso son los pioneros ahora como un navegador, como sitio de búsquedas, porque ellos me permiten a mí hacer como toda esa búsqueda. Y acá ya comienza a arrojarme todo mi material de búsqueda. Entonces, por ejemplo, él me arroja el enlace de la página donde está la información, me arroja el título de la página, ¿sí? Por ejemplo, acá en Wikipedia me arroja entonces a veces nosotros entramos y picamos, pero no sabemos en dónde estamos revisando. Entonces, por ejemplo, escribamos farmacología. Y él ya me busca, mire, ya aparecen los resultados y en 48 segundos él me buscó la información. Entonces, por ejemplo, él pensó que yo estaba buscando, si yo quería la definición de la palabra farmacología. Este es como el sitio, los sitios
como la vista previa del sitio de Wikipedia, y aquí también me arroja algunas imágenes sobre farmacología, o sea, en la primera página siempre me está arrojando como esos primeros elementos para saber yo qué quiero buscar. ¿Listo? Entonces acá vemos, bueno, aquí ya está principios de la farmacología, introducción a la farmacología, bueno, y aquí comienza a arrojarme una serie de resultados que es lo que queremos llegar. Entonces antes de yo ir a encontrar esa información, tengo que mirar si de pronto el sitio es un sitio, por ejemplo, acá Wikipedia nosotros a veces la utilizamos mucho, pero resulta que Wikipedia, ya les dije, Wikipedia, cualquier persona puede publicar en Wikipedia, cualquier persona puede publicar en monografías, entonces tenemos que saber qué información y de dónde la vamos a bajar. De pronto ustedes ya tienen algunos sitios como sitios de médicos o sitios especializados en farmacología que tengan, entonces es bueno que ustedes vayan guardándose esos sitios y que siempre sea un sitio confiable, ¿cierto? Listo, entonces esa es una forma de hacer una búsqueda simple. Entonces, por ejemplo, cuando yo realizo una búsqueda, entonces me preguntan en cuáles fueron los principios o cuáles son los principios de la farmacología. Entonces, como ejemplo, yo lo que hago es que busco, ¿cierto? ¿Cuáles son los principios de la farmacología? Sí. Y todas estas palabras que yo escribí de más, cuáles son los de la, son palabras que a mí no me permiten hacer una búsqueda asertiva. Entonces aquí dice que debe omitir las palabras y los caracteres comunes como preposiciones, el o las. Entonces si yo coloco solamente principios de la farmacología, entonces él me hace una búsqueda más rápida de la información y de pronto me aparece información pues más acertada porque ya estoy como identificando mis palabras clave. Entonces si estamos hablando de palabras clave de búsqueda, entonces estas serían algunas de las palabras clave de búsqueda. Entonces me dice que no tiene en cuenta el orden de las palabras escritas. Bueno, entonces si yo escribo farmacología y principios, entonces de pronto él ya comienza a tenerme en cuenta, pero si ustedes ven, las palabras que están primando es farmacología, principios, farmacología, o sea, está primando las mismas palabras y la misma información. Entonces acá también nos dice, no distingue entre mayúsculas y minúsculas, o sea, si yo escribo farmacología en mayúscula, él igual me va a hacer la búsqueda, o sea, él igual me va a buscar la información sobre farmacología, sobre los principios, y él no quiere decir que, como yo coloqué primero farmacología, entonces primero en mayúscula, esa es la palabra que me interesa. No, él hace la misma búsqueda, si sean mayúsculas o minúsculas, así tenga la tilde o no tenga la tilde, él igual hace esas búsquedas. A veces cuando yo también escribo, por ejemplo, una palabra mal, él me la corrige, ¿cierto? Y eso hace parte de las modificaciones o de lo efectivo que a veces ya está Google, porque él me permite, es que de pronto usted quiso decir que quería farmacología, ¿cierto? Entonces él me corrige esas palabras, que de pronto son funciones que no lo tienen otros buscadores. Bueno, entonces también cuando yo hago búsqueda simples puedo utilizar signos
como el menos o el más o el asterisco o las comillas o el hashtag, que es el numeral o el signo de numerito, que también me permiten hacer esas búsquedas. Entonces, por ejemplo, si yo escribo farmacología más principios, entonces él me dice, bueno, usted de pronto quiere encontrar alguna de esas dos palabras. Y aquí, por ejemplo, vemos algunos ejemplos de cómo utilizar algunos operadores. Entonces les voy a mostrar por acá. Entonces, por ejemplo, me dice que si queremos utilizar de pronto las comillas, entonces acá me dan un ejemplo de terremoto en Japón. Entonces, si ve que ellos en la búsqueda no escribe terremoto en Japón porque le estamos quitando, entonces vamos a escribir terremoto Japón, ¿cierto? Entonces acá yo comienzo a quitarle esas palabras que tiene más, no coloco terremoto en Japón, sino simplemente esas dos palabras. Y él comienza a buscarme, siempre exprima lo que está dentro del paréntesis, dentro de las comillas, ¿cierto? Entonces siempre prima lo que está dentro de las comillas. Entonces, bueno, aquí ya me trae noticias, me trae, bueno, sitios sobre esa búsqueda. Otra forma de buscar, por ejemplo, es utilizando el signo menos. Entonces, a veces yo quiero, por ejemplo, que en la búsqueda no me aparezca de pronto esa palabra. Entonces, bueno, entonces ahora ya no quiero buscar terremoto en Japón, si solamente quiero buscar y aquí él solo ya me está quitando la palabra terremoto y solo me está buscando lo que tiene que ver con Japón, ¿cierto? Entonces, bueno, ya me dice que Japón es un país y me arroja Wikipedia, bueno, y me habla de otras cosas que no tienen nada que ver con terremotos de Japón. Bueno, entonces vamos a ver, voy a pasar esto por acá. ¿Qué otro tipo de signos? Entonces, utilicemos OR, que OR significa, por ejemplo, yo quiero buscar terremoto y Japón, o Japón, entonces también lo puedo hacer. También puedo utilizar el signo más, así como utilicé el signo menos. Entonces aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, nos dice busquemos terremoto Japón y también quiero que me busque tsunami. Entonces él me busca como toda la información de Japón, que tiene terremotos, que tiene tsunamis, bueno, que son en Japón. Entonces él ya comienza a llevarme como a esas noticias o a esa información que trae todo. Entonces es como una forma de incluirle cosas a nuestra búsqueda para que sean más efectivas. Otra forma de buscar es, por ejemplo, el asterisco, que actúa como, por ejemplo, para facilitar la búsqueda. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ya dejemos los terremotos de Japón quietos. Por ejemplo, yo puedo buscar por algunos tipos de archivos. Entonces, si yo quiero encontrar específicamente, digamos, PDFs, entonces yo escribo la palabra PDF. Entonces, PDF sobre qué? Bueno, PDF sobre lo que nos interesa. Entonces vamos a escribir aquí PDF sobre farmacología, ¿cierto? Y él me comienza a arrojar una serie de páginas, ¿cierto? Y que todas traen PDF. Entonces, ¿cómo sabemos que esa página me va a arrojar un PDF? Porque aquí en la búsqueda, mire, si nos fijamos más, no tan solo en el nombre, sino acá en esta partecita, él me aparece el PDF. Entonces, si yo de pronto voy a abrir alguno de estos, él me va a abrir
un PDF. Entonces, esa es una forma de pronto cuando yo esté haciendo una consulta, que no quiero que me arroje páginas porque siempre me arroja las mismas páginas, entonces yo puedo decirle .pf. Si yo de pronto quiero buscar otra información, por ejemplo, busquemos una PPT. ¿Saben qué es el PPT? ¿Saben qué es .ppt? PPT es la extensión, tenemos que nosotros también reconocer las extensiones de los archivos. Entonces, PPT es la extensión del archivo de PowerPoint, ¿cierto? Entonces, que yo quiero pronto una presentación de PowerPoint, quiero mirar algunas que ya han hecho sobre farmacología porque la profesora me dejó una tarea. Entonces, si yo voy a mirar, por ejemplo, Slides, ustedes saben que Slides es una página de presentaciones. Aquí me va a arrojar una presentación sobre farmacología, ¿cierto? Entonces acá me arroja ya la diapositiva hecha. Si de pronto, por ejemplo, a ver, alguna diapositiva que les haya tocado hacer hace poco sobre algún tema, ¿no? Elementos, por ejemplo, de protección personal, ¿cierto? Algo de eso es como la más común que hacen la mayoría de ustedes. Entonces, yo escribo .ppt, elementos de protección personal, y él ya me comienza como a arrojar esos resultados. Entonces me dice, mire, por ejemplo, vamos a ir por acá más abajito. Acá me dice, por ejemplo, elementos de protección personal para descargar. Entonces, a veces me permite descargar la presentación ya hecha de alguna de esas informaciones. Bueno, esto es de Slides, y aquí ya me empieza a aparecer como las presentaciones más comunes. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí se me va a demorar en cargar un poquito. Si de pronto yo estoy buscando y quiero encontrar, por ejemplo, XLS, ¿se acuerdan de qué es esta presentación? ¿De qué es esta extensión? XLS. Entonces, de Excel, muy bien. XLS es la extensión de Excel. Entonces, si yo escribo XLS tablas dinámicas, ¿cierto? Entonces, él me trae información, me faltó el punto, sobre las tablas dinámicas. Entonces, él me trae archivos de Excel sobre las tablas dinámicas, por ejemplo. Entonces acá me trae algunos ejemplos sobre Excel. Entonces toda la información que me trae me la va a traer sobre Excel, y de pronto a veces me permite hasta descargar los archivos que están en Excel. Mire, si yo voy a mirar por acá, me permite descargar el archivo que está en Microsoft Excel. Entonces él me permite buscar como páginas que me lleven a archivos de Excel. Entonces esta es como una forma de nosotros buscar también algunos tipos de archivos. Factores de riesgo en una diapositiva. Muy bien, por ejemplo, factores de riesgos. Listo, entonces por ejemplo aquí Gladys nos dio un ejemplo para buscar una diapositiva. Entonces yo escribo .ppt. Si de pronto quiero diapositivas más nuevas, yo le puedo agregar la X
para que él me aparezca diapositivas porque las últimas diapositivas que se crearon desde el 2010 en adelante traen la X al final. Todos los archivos del Excel, por ejemplo, si estoy buscando un archivo de un documento, entonces sería .docs, o sea, terminado en X. Ya no es .doc, sino .docs. Si yo de pronto quiero buscar un archivo Excel, entonces .xls y la X. Si de pronto un PPT, lo mismo. Factores de riesgo. ¿Factores de riesgo en qué? Ay, aquí me quemaron. Factores de riesgo. Entonces mira, aquí me arroja, por ejemplo, presentación sobre psicología, pero recuerden, factores de riesgo hay muchos, entonces tengo que mirar qué factores de riesgo quiero buscar. Y factores de riesgo, por ejemplo, aquí factores de riesgo psicológicos es lo que me arroja aquí, de algo de enfermería, entonces de salud mental. Entonces tengo que mirar también esas palabras, factores de riesgo, pero ¿en qué? Entonces él me arroja como acá, como, a ver, vamos a ver. Entonces también tengo que mirar factores de riesgo, pero completar esas palabras clave. Laboral. 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 Entonces mira acá ¿No se puede escribir, profe, no se puede escribir también laboral en una droguería? Recuerden que sí, ustedes pueden escribir laboral en una. Recuerden que quitamos las palabras, entonces dejamos las palabras clave: factores, riesgo laboral en farmacia, ¿cierto? Y él ya comienza a hacer como esa búsqueda con esas palabras clave. Entonces acá le va a arrojar, por ejemplo, mira acá ya, por ejemplo, riesgos en una oficina de farmacia, y le empieza a arrojar presentaciones, por ejemplo, en slides, le comienza, por ejemplo, riesgos laborales en farmacia, en slides, ¿cierto? Y acá pronto, mira, aquí ya me empezó a quitar la presentación, o sea, ya me empezó a obviar como esa presentación. Entonces acá ustedes pueden buscarlo. Mira, aquí si ustedes miran de pronto en imágenes, también les aparece diapositivas sobre guardadas en imágenes sobre riesgo laboral. Entonces, por ejemplo, podemos ir a imágenes y acá me muestra como la diapositiva de lo que traemos. Entonces, por ejemplo, mira acá esto, y si ustedes ven en imágenes también me dice el sitio. Entonces, esto es en slides, todo sobre riesgo laboral. Entonces, en químico, factores de riesgo laboral. Entonces, de pronto son diapositivas que ya han hecho algunos otros estudiantes y las han cargado a Google, ¿cierto? Y las han cargado a slides para que el poder bajar alguna otra información. Entonces también podemos mirar qué tipo de información si descarga. Entonces acá yo ya puedo empezar a hacer una mejor búsqueda. Bueno, entonces estas son algunas otras. Ahora también podemos nosotros hacer una búsqueda a través de palabras. Entonces, por ejemplo, si yo, algo muy común que de pronto nosotros hacemos es, bueno, yo quiero que me defina. Entonces, si yo quiero de pronto buscar el significado de una palabra, ¿cierto? O saber cómo se escribe esa palabra, yo le escribo defíneme, por ejemplo, mire, y él me arroja
ya algunas palabras que yo he buscado, ¿cierto? Que yo he buscado la definición. Entonces, por ejemplo, defíname farmacología. Y él me comienza a arrojar una serie de resultados, primero del diccionario que ellos tienen, entonces él me arroja, bueno, ¿qué es farmacología? Y de ahí en adelante los significados, entonces todas las búsquedas que me hace de significados con esa palabra que yo estoy buscando la definición. Entonces, eso también, por ejemplo, cuando ustedes están buscando nombres de medicamentos o eso también lo podemos buscar de esa manera. Entonces, también es una forma de realizar la búsqueda. Por ejemplo, esta es la más común que nosotros usamos, que es define. Si yo quiero buscar, por ejemplo, algunas páginas, entonces, por ejemplo, puedo buscar cómo está esta página. Entonces, por ejemplo, escribo caché, 2 puntos, y escribo esa página y él me lleva directo a la página que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, otra forma es buscar tipos de archivos. Filetip es esta palabra, filetip, igual como lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, entonces él me busca filetip PDF terremotos. Entonces, aparte de los signos que ya vimos, también hay otros tipos de búsquedas. Entonces, por ejemplo, queremos que mirar si de pronto una página en HTML o quiero buscar un enlace ya directo a esa página. Entonces hay como otros tipos de palabras. Listo. Entonces esos es como algunos elementos. Ahora nosotros también podemos buscar, hacer una búsqueda avanzada, ¿cierto? Y utilizar las herramientas de Google para hacer esas búsquedas avanzadas. Entonces, yo escribo acá Google Advanced Search, ¿cierto? Entonces aquí ya comienzo yo a buscar Google avanzado. Entonces, Google avanzado. Y él me trae me va a pedir una serie de parámetros para hacer esa búsqueda. Pronto, si ustedes que buscan de pronto que los medicamentos, que toda esa información, entonces acá, por ejemplo, palabras que contengan palabras exactas, cualquiera de estas palabras, ninguna de estas palabras o números del 1 al tanto. Entonces él ya comienza a arrojarme como otros parámetros de búsqueda. Si de pronto ya por la búsqueda simple no lo encontramos, por acá de pronto lo podemos encontrar. Pronto que yo quiero buscar, si ustedes saben que Google me ubica siempre, las búsquedas que yo hago en Google siempre me las va a ubicar en la región o en el país donde estoy. Entonces, si de pronto yo quiero buscar por otro idioma, por otro país, de pronto en otras partes algún otro medicamento que acá no se esté usando y de pronto en otro país sí, entonces allá lo puedo buscar como por ese país. Si de pronto quiero mirar, quiero buscar las últimas 24 horas que hay, digamos, sobre el COVID, que hace últimas información sobre el COVID, entonces, entonces yo busco acá las últimas 24 horas. Y así pues hay una serie de parámetros para nosotros hacer una búsqueda avanzada. Esta es otra herramienta. Entonces también nosotros utilizamos acá pues la búsqueda de imagen. Entonces digamos, puedo buscar una imagen, ¿cierto? Entonces una forma de buscar imágenes es yo escribir la imagen y él me arroja como las imágenes que quiero. Pero yo también puedo buscar una imagen por una imagen, ¿cierto? Entonces no necesito escribir o una imagen por voz. Entonces yo le doy acá donde está la camarita. No es que él me vaya a tomar una foto, sino yo le doy acá subir imagen y busco la imagen. Entonces, por ejemplo, vamos a ir acá a imagen. Vamos a buscar una imagen de las que están aquí. Voy a buscar esta. ¿Listo? Entonces, que yo descargué esta imagen, pero no me acuerdo el sitio donde la descargué.
Entonces puede ser una razón por la que yo busque esa imagen. Entonces yo la subo y él me arroja, es que usted descargó esta imagen de acá, marco de las competencias digitales. Entonces, pero la imagen también está en Pinterest, también está en esta imagen, ¿cierto? Entonces él me arroja todos los sitios en donde están estas imágenes, o sea, todos los sitios donde están estas imágenes. Entonces, una forma también de nosotros buscar imágenes es a través de una imagen. De pronto, si yo vi un gráfico muy interesante y lo descargué, pero no me acuerdo en dónde está, entonces, bueno, subo la imagen y él me lo ubica. Entonces, a veces nosotros descargamos las imágenes y cuando estamos haciendo la tabla de imágenes para hacer el documento de Word, se nos olvida de dónde descargamos las imágenes para colocar las fuentes. Entonces, también es una forma de nosotros buscar por imágenes. Entonces, bueno, nosotros también podemos buscar videos. Entonces, acá yo en videos doy clic en videos. A veces nosotros buscamos videos directamente de YouTube, ¿cierto? Pero no todos los videos están en YouTube. También hay videos en otros sitios. Por ejemplo, acá está YouTube, sí, pero mire, si ustedes ven acá, hay otro sitio que es un sitio de noticias, hay otro sitio que es un observatorio de educación, hay otro sitio que es unir, o sea, hay otros sitios para nosotros encontrar videos que de pronto pueden ser más interesantes que los que encuentro en YouTube, porque YouTube a veces no todos los videos están allá alojados. Entonces acá por Google Videos también los puedo empezar a descargar. Listo, voy a cerrar esto. Otra forma de nosotros buscar es libros, ¿cierto? Y esto me gusta mucho que lo aprendan a utilizar porque ustedes son en su profesión o en lo que se van a graduar y en lo que están estudiando, les exigen mucho buscar información y buscar información que sea confiable, ¿cierto? Porque de pronto yo en internet puedo encontrar digamos, una mala descripción de un medicamento, de pronto una mala descripción de algún procedimiento que ustedes, tanto en farmacia como los de enfermería. Entonces necesitamos buscar y, por ejemplo, por Google Libros, digamos, voy a buscar acá principios de la farmacología, ¿cierto? Y él ya me comienza a arrojar libros sobre principios de la farmacología. Entonces yo puedo entrar a estos libros, ¿cierto? Algunos sí me dejan consultar el material, algunos solo me muestran la reseña, como este, ¿cierto? Solo me muestran la reseña del libro, pero también me dice dónde lo puedo encontrar. De acá el libro también trae como todas las especificaciones del libro, la edición, el autor, de pronto el código ICBN, que se acuerda que les dije que así como los fármacos también traen un código, la información como libros y artículos. Entonces, por ejemplo, mire este libro, si se deja ingresar a mirar el contenido, se llama Principios de la Farmacología General, Administración de Fármacos. Bueno, está el nombre del autor y aparece como toda la especificación del libro. Entonces acá en los libros, cuándo fue la edición, el código ICBN, que es el código del libro, significa que está publicado. También está pues quién lo escribió, cuál es la editorial, y está como toda la información del libro. Estos, cuando ustedes encuentran un libro en Google Libros que está en azul, significa que está dentro del libro, está disponible, ¿cierto?
Cuando no de pronto no ven información en azul, como por ejemplo este que dice tipos de dosis, significa que esa información no está disponible en el libro. Pero mire, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de cosas de este libro está disponible, ¿cierto? Entonces ustedes pueden consultar libros, de pronto si quieren indagar un poco más y aprovechar que estamos en cuarentena para leer sobre lo que están estudiando, entonces lo podemos hacer acá por Google Libros. Y así ustedes van a encontrar muchos libros, por ejemplo, farmacología en enfermería. Entonces acá ustedes encuentran muchos libros sobre estos temas. Otra forma de nosotros buscar información que es verídica es por Google Académico. Entonces acá yo escribo Google Académico. Y él me va directo aquí a Google Escolar o Google Académico, es lo mismo. Y voy a escribir principios de la farmacología. Entonces acá él me comienza a arrojar ya también sobre libros y artículos. Entonces aquí yo voy a buscar artículos, también puedo buscar libros disponibles como el que vemos acá de primero, farmacología básica, pero también me permite buscar artículos que son artículos científicos. Entonces en las universidades o personas que están ya en temas de investigación han escrito estos artículos. Entonces de pronto si yo quiero buscar investigaciones sobre algún medicamento, investigaciones ya específicas sobre algún tema en especial, lo puedo hacer así. Entonces los artículos no son tan largos como los libros y son específicos de un tema. Entonces voy a abrir por ejemplo este artículo que se llama, y miren, la mayoría de artículos están en universidades. El artículo se llama, ay, no me lo deja ver acá directamente. Entonces lo tengo que solicitar a la biblioteca. Vamos a abrir otro. Mire, sobre farmacología veterinaria. Entonces acá hay, bueno, la mayoría que me buscan son libros. Acá vamos a mirar que no sean libros, que sean artículos. Entonces, por ejemplo, voy a descargar este. Ahora, aquí este sí me deja ver como el artículo. Entonces me dice que contiene estas palabras claves, que el artículo es sobre farmacología. Entonces también tengo que mirar, algunos artículos están disponibles, otros están como ocultos. Voy a poner solo las palabras clave, farmacología. A ver si aquí ya me arroja otro tipo de información, otro tipo de artículos. Entonces yo puedo buscar acá desde el año también. Voy a buscar aquí solo artículos para que me quite los libros y me deje solo los artículos. Miren, artículos. Bueno, aquí ya me comienza a encontrar artículos. Entonces, por ejemplo, este. Entonces acá ya me comienza a arrojar el artículo. Entonces, ¿cómo se llama el artículo? Farmacología en la tercera edad. Este es como se llama el nombre del artículo. ¿Quiénes son los autores? Entonces acá aparecen quiénes son los autores y me aparece como el resumen del artículo. Entonces, para que ustedes también sepan, los artículos es una muy buena fuente de investigación, o sea, no tan solo lo que nosotros encontramos en las páginas de Google, lo que encontramos nosotros, y que la mayoría tienen este formato o están en PDF. Entonces, que tienen introducción y tienen el tema, son excelentes fuentes de investigación y son una fuente de investigación confiable. Y aquí me trae como todo la investigación que hizo. Entonces es muy corto, ¿cierto? El artículo,
y me habla sobre específicamente sobre un tema. Entonces, sobre farmacología, en la tercera A, medicamentos de uso continuo. Entonces, ellos acá comenzamos como a revisar. Entonces, bueno, aquí habla sobre otros, por ejemplo, envejecimiento humano, farmacología. Entonces, me habla como mucho sobre temas ya en específico. De pronto, mire, aquí ya otras investigaciones desde la percepción estudiantil. Mire, este es un artículo que lo escribieron y es una descripción de algo que identificaron desde ya de la parte estudiantil, mire, desde la percepción estudiantil. Entonces hicieron una investigación sobre un tema y empezaron a crear como toda esa investigación y la escribieron en un artículo. Y si ven que son muy cortos, no tan grandes como los libros, pero también de ahí podemos sacar información verídica. Entonces, de pronto, mire, todas estas personas escribieron este artículo que es muy corto, pero de pronto es muy diciente, ¿sí? No sabemos por qué no lo hemos leído. Entonces, es una forma de nosotros, de ustedes, de pronto, si quieren buscar el comportamiento de pronto de un medicamento, algunos comportamientos de un medicamento. Entonces de pronto alguien escribió sobre ese tipo de comportamientos en las personas. Entonces ustedes pueden leer de pronto qué puede causar o qué reacción puede causar. Si de pronto no conocemos mucho esos medicamentos, sobre todo ustedes por la parte de farmacia, que a veces tienen que recomendar algunos medicamentos o tienen que investigar sobre algunos medicamentos. Entonces es bueno que lo hagan de fuentes confiables, ¿cierto? O de pronto de algunas enfermedades que no conocemos, también lo podemos hacer, porque a veces la responsabilidad de nosotros es investigar sobre lo que está pasando. ¿Listo? Entonces acá estas son como las herramientas básicas para nosotros hacer una búsqueda. Bueno, preguntas sobre el tema. Hasta ahora ninguna. Bueno, entonces el tema estuvo largo. Ahora sí les voy a explicar en qué consiste la actividad. Mayra me dice por ahora, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Vamos a hacer una búsqueda en internet. Vamos a hacer una búsqueda y vamos a utilizar esas herramientas de búsqueda. Entonces, para hacer una búsqueda avanzada, ¿qué recomendamos? ¿Listo? Entonces, ¿qué se recomienda? Como 5 elementos básicos, ¿cierto? Todavía les estoy compartiendo así. Entonces, primero, definir la palabra clave. O sea, si ven que, por ejemplo, quitándole los conectores de las palabras, nosotros podemos hacer una búsqueda más efectiva. Usar los símbolos, el menos, el más, el asterisco, las comillas, el punto, ¿cierto? Usar esos símbolos para hacer una búsqueda y buscar pues los operadores por palabras clave. Entonces, bueno, si yo quiero la definición, entonces tengo que saber que tengo que colocar la palabra define. Y en las herramientas de búsqueda que tiene Google, que Google Académico, que Google Libros, que Google Imágenes, bueno, que Google Videos, todas estas herramientas que trae Google, y saber utilizar para las búsquedas, por ejemplo, buscar por voz, por imagen, buscar en libros, en videos y ya en material académico. Entonces, estas son como las 5 claves que hay para nosotros hacer una búsqueda efectiva. Entonces, como actividad, tenemos acá en tareas hacer una actividad. Entonces la actividad la van a hacer en grupo, ¿cierto? La van a hacer en grupo. Nos vamos a quedar haciéndola en la clase. Yo me voy a quedar conectada. Si de pronto ustedes se tienen que desconectar porque van a trabajar o hablar con el compañero por otra herramienta, entonces lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, primero, lo que van a buscar es, vamos a buscar 2 libros en Google Libros y nos vamos a traer del libro el título del libro, bueno, el tema que vamos a trabajar
es Principios de la Farmacología, ¿cierto? Yo ya les hice más o menos un ejemplo. El autor del libro, la fecha de edición del libro, el número del volumen y el código ISBN y la editorial. Son los elementos más importantes que debe tener un libro. ¿Cuántos libros van a buscar? 2. ¿Listo? ¿Sobre qué tema? Principios de la farmacología. No me vayan a buscar por allá de García Márquez, porque no, Principios de la farmacología. Después de que busquen los libros, vamos a buscar 2 artículos. ¿Por dónde buscamos los artículos? Por Google Académico. Entonces, ¿qué vamos a traernos del artículo? El título del artículo y el autor, no más. Después vamos a buscar 2 audiovisuales por imágenes o videos, en donde indicamos el sitio donde está alojado, si es un documental, una película, un cortometraje sobre principios de la farmacología. ¿Listo? Luego vamos a hacer un listado de palabras clave que ustedes utilizaron para esa búsqueda. También vamos a relacionar 3 operadores lógicos, o sea, cómo utilizaron los operadores y por qué utilizaron eso. Entonces yo utilicé el más para unir principios y farmacología porque es una forma de buscar más rápido. Bueno, allá ustedes me escriben. Entonces vamos a hacer un trabajito. Entonces para la entrega final vamos a trabajar sobre este palet. Les voy a explicar de una vez cómo funciona. Sobre esto. Entonces esto es como un muro en que nosotros podemos hacer una participación. Para agregar la participación la vamos a hacer por grupo. Entonces por grupo, acá donde está la bolita y el más, le damos clic y ella se deja aquí empezar a copiar. Entonces lo que primero vamos a buscar son los libros, ¿cierto? Entonces ustedes me escriben acá los libros. Entonces acá comenzamos el título, en descripción, donde se escribe algo, título, luego viene el autor, entonces la fecha de edición, aquí está como todos los elementos. Luego que hagan los 2 libros por grupo, ¿no? Vamos a crear otro y escribimos artículos. Entonces aquí yo les hice como el ejemplo, estos son los 3 ejemplos. Entonces el artículo, entonces el título del artículo, el autor, bueno, y me tienen que escribir los grupos, los nombres de cada grupo, el que están en cada grupo, ¿listo? Para saber de quién es esa participación. Entonces después me escriben los audiovisuales y ya al final me escriben las palabras clave, que se me olvidó aquí, las palabras clave que utilizaron, las palabras clave y los operadores. Listo. Entonces acá utilizamos las palabras clave y los operadores. Y así nos debe quedar las 3 por grupo. O sea, nosotros somos 12 personas. Nos saldrían 6. Entonces por grupo, 6 por 3, 18. Nos salían 18 cuadritos. ¿Listo? Entonces al finalizar les voy a mostrar cómo queda. Esto se los voy a dejar acá de ejemplo. Les voy a mostrar cómo queda la actividad. Voy a mostrar la actividad que hicimos ayer con el grupo de la tarde. Entonces, ese es el palet o el muro del grupo de la tarde. ¿Listo? Entonces, acá ellos ya empezaron a crear sus publicaciones. Ahí no se va a demorar un poquito en cargar. Mientras tanto, les voy a compartir el enlace
por el chat para que ustedes puedan entrar. Igual en la actividad está. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué dudas tienen del trabajo, de la actividad? Entonces, mira, acá está el trabajo que ya hicimos ayer. Entonces, acá están como la participación de todos. Queda como un muro. Todos publicamos como algo. ¿Listo? Entonces, así nos va a quedar también a nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces, dudas sobre el tema. Hasta el momento no, ninguna duda. Bueno, entonces voy a terminar acá nuestra grabación para cargarla al YouTube.